En el mundo y Colombia hay tres temas de mucha discusión, que son la tasa de inflación o la tasa de interés, el déficit fiscal y el endeudamiento público. Yo voy a presentar hoy una opinión heterodoxa en que critico la división del Banco de la República. El Banco de la República, desde que se creó la nueva Junta Directiva en 1991, tiene 6 miembros, nombrados por el presidente de la República, y que preside la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda. La última decisión fue la de tomar una decisión de aumentar las tasas de interés. O sea, hubo mayoría a favor de aumentar las tasas, y creo que los 2 directores votaron en contra. Porque esos 4 son economistas neoliberales y ortodoxos, pero lo más cínico de esto es que una de esas codirectores, una codirectora, fue nombrada por el presidente Petro, siendo una conocida neoliberal y ortodoxa. Lo mismo pasó con la Comisión de la Regla Fiscal, y que nombraron también una neoliberal y ortodoxa, y la colocaron presidente de esa comisión. O sea, ahí el presidente Petro se equivocó porque no puso atención a quien nombraba, porque fueron nombres que le colocaron los ministros de Hacienda. O sea, un error que es realmente imperdonable. El Banco de la República de Colombia actúa en una forma bastante ortodoxa y neoliberal. O sea, sigue la política de que combatir la inflación se hace aumentando las tasas de interés. Nosotros, y personas como yo, que tenemos una posición heterodoxa, estamos en contra de esa política neoliberal que lleva el Banco de la República. O sea, para nosotros el problema no se resuelve con aumentar las tasas de inflación, las tasas de interés, perdón. O más, en muchas posiciones post-keynesianas hay economistas que colocan que la tasa de interés debe ser 0 en términos nominales, lo cual que si hay inflación sería una tasa real negativa, o tasa de interés 0 real. Otros, como el famoso economista Pacinete, dicen que la tasa de interés debe ser igual al crecimiento de la productividad del trabajo. De todas maneras, nosotros estamos en contra de la política monetaria de estas instituciones. En la actualidad del Banco de la República de Colombia, en que le dan más importancia a la política monetaria que fiscal. Nosotros, keynesianos y post-keynesianos, le damos más importancia a la política fiscal que a la monetaria. Y tenemos otra versión sobre qué causa las tasas de interés, las tasas de inflación, perdón. En general es un problema de demanda que se resuelve en el caso para disminuir el gasto público, porque cuando hay una inflación es porque hay factores de demanda en que no pueden ser resueltos realmente, es decir, aumentando el empleo o haciendo un uso más fácil de los recursos naturales disponibles. Entonces lo que hay una presión por ese lado de demanda, y la idea es, para evitar caídas en el crecimiento y el empleo, es bajar más bien el gasto público. Nosotros estamos en contra. Tasas de interés altas, ¿a quién beneficia? A los tenedores de bonos del gobierno y a los ricos, que tienen ahorros y los invierten en acciones o bonos del gobierno. Entonces hay un problema de distribución de ingresos que favorece a los ricos y desfavorece a los pobres. Más tasas de interés altas llegan a caer a que la tasa de crecimiento disminuya y que aumente el desempleo. O sea, estamos en contra de esta política, de la política que llamaba Keynes del rentero, la teoría del rentero, que hay que financiar a los rentistas. Nosotros estamos en contra de esta teoría. Por lo tanto, estamos en contra de la decisión del Banco de la República aumentar las tasas de interés a unos niveles altos de 10-11%, que en términos reales pues dan bastante alto, o sea, 5%, ¿no? En otros años ha habido tasas reales más altas. Entonces, nos oponemos completamente a esta teoría del Banco de la República y estamos en una posición diferente. Por ejemplo, los que defienden la nueva teoría monetaria moderna, tienen 2 objetivos de política económica: el empleo y bajar la tasa de inflación. No estamos en contra, a favor de tasas de inflación. Pero, ¿qué tanta inflación queremos y qué tanto crecimiento queremos? O sea, el objetivo de esta teoría moderna es que hay que bajar la inflación y que hay que aumentar el empleo, el crecimiento, pero no a través de la tasa de interés. Esta teoría dice que es un problema también de demanda. Claro, en el caso de Colombia no solamente hay factores de demanda. Hay, por ejemplo, muchos precios que se han indexado con la inflación de los meses anteriores o con la inflación del año anterior. Por ejemplo, todos los servicios públicos de Colombia están indexados. ¿Eso no se le baja, esos precios?
con tasas de interés altas, ni por nada del mundo. No se van a dejar. O sea, otros casos, pues, son indexaciones, por ejemplo, salarios. Salario mínimo. Y mínimo tiene que ser la tasa de inflación más el crecimiento de la productividad. Y los gobiernos pueden tomar la decisión de aumentar las tasas de salario más allá de estos parámetros. A veces puede haber factores de importados, o sea, inflación importada. En el caso de Colombia, bienes que sale más costoso importado, sube los precios de golpe. Por ejemplo, en la crisis actual de la guerra abominable de los genocidas de Netanyahu y Trump, pues eso da lugar a aumentos de los precios de petróleo, de los fertilizantes, de la urea para hacer abonos, de el helio, de todos los productos petroquímicos. Eso inmediatamente puede producir aumentos de los precios internos. Pero en el caso de la gasolina, pues nosotros estamos importando casi el 50% de la gasolina y un 15% del diésel. Pues claro que ya hay un factor externo que pega, presiona a aumentar los precios de la gasolina y el diésel. Los abonos también. Buena parte del Medio Oriente produce fertilizantes y abonos y muchos productos petroquímicos. Entonces eso impacta los precios. Entonces es un problema de bajar los tasas de subir las tasas de interés. No se resuelve la inflación subiendo los tasas de interés, ni por nada del mundo. Lo que hace es que produce más bien deflación, o sea, menos tasas de crecimiento y aumenta el desempleo. Entonces nosotros por eso no estamos en contra de aumentar las tasas de interés. Nos parece una política totalmente equivocada y más bien vamos por, si hay presiones de demanda, pues bueno, habría que disminuir el gasto público si es necesario. Pero en nuestro caso, como digo, el precio indexado, ahí no hay nada que hacer. O sea, la única forma sería desindexar esos precios, que no dependieran de los aumentos en los precios de inflación o el aumento de los precios del productor, o sea, para que desindexarlos. Los salarios, ¿no? Si los salarios son indexados, pues no hay nada que hacer. Si usted puede subir hasta interés lo que quieran, pero si los precios están indexados, pues no, pues siguen indexados y hay aumento de precios. Y como decía, si hay problemas externos de bienes importados que aumentan los precios, no hay nada que hacer. La única forma sería ver cómo se sustituyeran esos precios, esos productos importados por productos nacionales que salgan más baratos. Entonces, estamos completamente en contra de la política del Banco de la República. Me da mucha pena, presidente Petro. Usted nombró un codirector neoliberal. Usted mismo se pegó el cuchillo por hacerle caso a su ministro de Hacienda. Lo mismo nombró una señora en la comisión de la ley fiscal, que fue directora de esa comisión, totalmente neoliberal. La comisión, por supuesto, está conformada por neoliberales y ortodoxos, que lo que hacen todos los días es sacar informes de que hay que bajar el déficit fiscal, que hay que bajar el endeudamiento externo y que hay que aumentar la tasa de interés. Eso, pues, señor presidente, usted ha tenido la culpa por nombrar a esas personas. Ojalá que el nuevo presidente pueda hacer cambiar a estos señores de esta comisión fiscal y lo mismo nombrar a otra gente en el Banco de la República que no sean ortodoxos, sino tengan otra visión. El Banco de la República no es un banco independiente. Los codirectores han sido neoliberales, obedecen a las teorías del sector financiero y los grandes empresarios y de las agencias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que están manejados por neoliberales y ortodoxos. Entonces, hay que cambiar la política económica, hay que olvidarse de esas normas del déficit fiscal que tienen que el 3%, 4%, o la tasa de endeudamiento. Mira, Japón tiene tasa de endeudamiento por encima de 200%. Y déficit fiscal alto, pero tiene tasa de interés cero. Durante va a ir a economía, y eso les queda causado inflación, o queda causado golpe, temas de recesión. O sea, hay ejemplos que muestran que usted puede tener tasa de interés más y no se produce nada, no se produce inflación. Y antes aumenta el crecimiento económico y el desempleo. Entonces, quería con esto dar este mensaje. Pues no puedo entrar en detalles los temas económicos, filosóficos de estas teorías keynesianas y post-keynesianas, para explicar más las razones, digamos, teóricas que hay detrás de esta teoría de bajar las tasas de interés, que no hay que tener tasas de interés altas, y también olvidarse de esas normas absurdas sobre que el endeudamiento externo no puede ser más del 60% y que el déficit fiscal debe ser del 3%. Eso ya ha pasado en el mundo. Ya casi nadie está haciendo caso a eso, excepto todavía los gobiernos que están manejados por teóricos neoliberales y ortodoxos. Con esto quería dar una idea de por qué hay que estar en contra de la política del Banco de la República, y que además el presidente y el ministro de Hacienda tienen todo el derecho a comentar y criticar.
Y dijo que no, hay gran escándalo, que por qué el presidente se pronuncia. Y yo decía, pues claro, estos son gente nombradas que obedecen a la decisión del pueblo, dice electoralmente. Entonces tienen que también tener en cuenta su electorado. Esos miembros de la directiva son los tecnócratas nombrados a ellos que no tienen que responder a nadie, porque el Congreso de la República no investiga nada, no les hace juicios, que eso es lo que hace falta. Juicio a esos señores bancos y directores de posiciones que toman. Buenas noches, invito a seguir viendo este canal y a suscribirse y que lo hagan conocer. Muchas gracias.